la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos referimos a lo que es un tesoro infinito. Ayer se cumplieron 66 años desde que el Papa Juan XXIII, el 30 de junio de 1959, publicase una carta muy breve, pero muy ardiente, muy luminosa. Parecía estar escrita con tinta encarnada, el color de la sangre. Inde a primis. Quería el Papa, a los pocos meses de iniciar su pontificado, inaugurar su primer mes de julio como Papa, subrayando la importancia soberana del culto de latría, o sea, de adoración que le debemos a la sangre preciosa de Cristo. Y según el Papa Roncalli, esa sangre no es solo un símbolo piadoso, sino un tesoro vivo de la Iglesia. La llamó en aquella epístola, titulada Inde a primis, llamó a la preciosa sangre una devoción legítima y excelente, particularmente necesaria en tiempos en que se multiplica la confusión y se enfría la caridad. Hoy como entonces, y más que nunca casi estaríamos por decir, si es que alguna vez no lo hubiera sido, o lo hubiera sido menos, la sangre de Cristo sigue siendo para la Iglesia confundida y enfriada, como frío y confuso está el mundo que se ha introducido en ella. La sangre de Cristo sigue siendo precio de nuestra redención, fuente de misericordia, causa de alegría eterna. Desde los orígenes del cristianismo la Iglesia la ha adorado, no por costumbre, sino por fe viva en el misterio que San Pedro proclamó con claridad en su primera epístola. Habéis sido rescatados no con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. No es una imagen del pasado, es una realidad que sigue actuando. Esa sangre limpia, transforma, reconcilia, como dice la epístola a los Hebreos. La sangre de Cristo, hemos leído en la epístola hoy, si la sangre de los corderos, machos cabríos, purificaba simbólicamente al pueblo, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso la Iglesia la invoca en las letanías. Sanguis Christi, sálvanos, sálvanos, oh sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón. Sangre de Cristo copiosa en la Eucaristía, confórtanos. Sangre de Cristo, esperanza de los penitentes, ten misericordia de nosotros. El recuerdo de la sangre derramada por Cristo, decía Juan XXIII en aquella carta, ha alimentado siempre la piedad de los santos. El primero en señalarla fue San Pablo. En él tenemos la redención por su sangre, decía a los Efesios. Después vinieron los agustines, los crisóstomos, los bernardos, las catalinas, las teresas y teresitas, las gemagalgani, y casi más que todos, San Gaspar del Búfalo, aquel sacerdote que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX en Italia, cuya vida tuvo tanto sufrimiento por querer servir a Dios antes que a Napoleón, y que fundó una congregación dedicada a la preciosa sangre, apóstol incansable de esa devoción. Decía San Gaspar, el cáliz de Jesús es cáliz de amor, el que lo bebe se embriaga de caridad divina. Es una devoción actual y urgente la de la preciosa sangre. ¿Acaso no es este nuestro tiempo, marcado por la incertidumbre, el cansancio espiritual, la búsqueda superficial de sentido,
el tiempo que más necesita volver los ojos a la sangre del Redentor. Por eso Juan 23, con mirada de pastor, afirmaba: este culto es particularmente oportuno en nuestros días, cuando muchos han olvidado los bienes eternos. Y añadía: la sangre de Cristo es medicina celestial que reconcilia, sana y fortalece. Y es que cuando la caridad se enfría, la sangre de Cristo puede volver a encenderla. Cuando la justicia parece lejana, esa sangre viene a reconciliarnos. Cuando el pecado debilita, esa sangre nos restaura. Cuando las guerras se multiplican, esa sangre vuelve a pacificar a los hombres y pueblos. Por eso la Iglesia canta: sangre de Cristo, fortaleza de los mártires; sangre de Cristo, valor de los confesores; sangre de Cristo, que engendra vírgenes; sangre de Cristo, alivio de los que sufren; sálvanos. Y el lugar donde brota esa sangre viva incesantemente al cabo de 2000 años es el altar, la Santa Misa. Allí vuelve a surgir la torrentera de redención del costado traspasado de Cristo. Por eso enseñaba Juan 23, la celebración del santo sacrificio es el centro del culto a la sangre de Cristo. Cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras del Señor sobre el cáliz, esa sangre se nos ofrece. Y cuando recibimos la comunión, aunque sea bajo la sola especie de pan, recibimos toda la sangre de Cristo. Quien comulga con fe se baña en ese río invisible que sana el alma, que fecunda el corazón. Pero adorar esa sangre preciosa no basta. Hay que vivir según la lógica de esa sangre que es el don, el sacrificio, la entrega. Y San Juan 23 lo recordaba, que esta devoción no se quede en sentimentalismo, sino que impulse a la caridad, a la justicia y a la penitencia. Por eso quien venera y adora la sangre del Señor ha de procurar no derramarla del hermano con la violencia, con la palabra, con el gesto, con los desprecios, porque quien bebe la sangre de Cristo está llamado a perdonar, a servir, a consolar. Por eso la Iglesia nos enseña a suplicar: sangre de Cristo, fortaleza de los débiles, danos tu poder. Sangre de Cristo, que lava las culpas, renuévanos. Miremos a María Inmaculada. Ella fue la primera redimida por esta sangre, preservada del pecado original en virtud de la sangre que iba a derramar quien sería su Hijo. Y por eso María será también la primera en ofrecer esa sangre, al decir su sí y acoger en su seno al Verbo encarnado. La Iglesia la contempla como tesorera fiel de esa sangre divina, como madre solícita que nos la dispensa con ternura. Al pie de la cruz la recibió como herencia y como misión. Por eso, cuando acudimos a ella, los méritos de esa sangre nos alcanzan con suavidad, con eficacia. Que María nos enseña a amar, venerar, vivir esta devoción con hondura. Y cada vez que invoquemos la sangre del Hijo, sintamos también la cercanía de la Madre. Que este mes de julio, mes de la Virgen del Carmen, mes de la preciosa sangre, sea para nosotros un tiempo de adoración humilde, de gratitud profunda, de renovación interior. Que la sangre preciosísima de Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna, nos purifique, nos defienda, nos sostenga y podamos así unirnos ya ahora en la tierra y un día para siempre en el paraíso, al cántico eterno de los bienaventurados, ese que repetía Juan en el Apocalipsis y que hemos pronunciado nosotros en el introito de esta Santa Misa. Tú nos has redimido, Señor, con tu sangre, y con ella nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Así sea.